2 pesos para Cirilo. Virgilio Díaz Grullón. Pedro Balbuena se detuvo frente a la ventanilla de la oficina de pagos y observó atento a través del enrejado cómo manipulaba el cajero los billetes crujientes recién estrenados. Sin apartar la mirada un solo instante de las hábiles manos del hombre, admiró una vez más la destreza con que rompían el cintillo de papel y contaban con rapidez increíble los billetes amontonados, levantando los extremos con movimiento impecable de los dedos, nerviosos y ágiles. Como siempre, intentó seguir mentalmente el conteo vertiginoso, pero quedó rezagado ante la pericia del otro. Las manos prodigiosas ejecutaron 2 movimientos casi simultáneos y el fajo de billetes quedó aprisionado dentro de una cinta elástica que sonó ruidosamente al chocar contra el paquete. Un nuevo movimiento y el resto de los billetes quedó al alcance de Pedro, en el espacio abierto que deja en su parte inferior la rejilla metálica. Con una leve sonrisa lo retiró, haciendo un impreciso gesto de conformidad. Por nada del mundo habría confesado su incapacidad para realizar tan velozmente como el otro el conteo, y esperaría hasta desaparecer de su vista para comprobar si su sueldo estaba completo. Se retiró 4 pasos y, protegido tras una columna, contó lentamente los billetes, abriéndolos en abanico para el pulgar y el índice. 5 de a 20, 4 de a 10 y 12 de a 1. Seguramente había contado mal y volvió a hacerlo. 5 de a 20, 4 de a 10 y 12 de a 1. 12 de a 1, sí, le habían pagado 2 pesos de más. Con movimiento impulsivo giró a su derecha y dio 2 pasos hacia la ventanilla del pagador, pero se detuvo en seco antes de alcanzarla. Nadie le vio realizar aquel movimiento. El cajero conservaba la cabeza baja mientras ejecutaba sus manipulaciones habituales, y la larga fila de hombres por cobrar avanzaba lentamente sin hacer caso de su presencia. Tras un breve instante de vacilación, Pedro se dirigió a la puerta de la fábrica con la mano derecha dentro del bolsillo del pantalón, cerrada con fuerza alrededor del pequeño fajo de billete. José Cambronár se despojó de la camisa y la colgó de uno de los postes que sostenían la alambrada de púas. Echó una ojeada sobre el terreno que debía desbrozar y calculó que había trabajado para 3 horas cuando menos. Se colocó las manos frente a la cara y escupió con fuerza sobre las palmas encallecidas, las frotó entre sí y empuñó el machete que recogió del suelo. Con las piernas bien abiertas y el torso inclinado hacia adelante, inició el golpe rítmico del brazo armado sobre la maleza tupida que se entrelazaba a sus pies. El machete se alzaba y descendía en movimientos regulares y precisos, uno desde la izquierda, otro desde la derecha, uno, dos, unos, dos, unos, dos. 2 pesos, le había dicho a la mujer, y, para evitar todo, reafirmó, ni un centavo menos. Pero ella dijo, simplemente está bien, y le volvió la espalda. 2 pesos era un buen precio por aquel trabajo, aunque era preciso desmontar primero, deshiervar después y finalmente amontonar el desbrozo para facilitar su quema cuando se secara. No le tomaría más de 3 horas realizar todo. Podría estar yendo al rancho alrededor de las 3. Aquel día se comería tarde, pero se comería. La culpa no sería de él esta vez. Había salido casi de madrugada, dejando atrás los gritos de los niños. Con el machete en la mano, fue ofreciendo su trabajo de casa en casa a lo largo de la carretera, pero hasta las 12 no había encontrado nada que hacer. Valió la pena, sin embargo, esperar hasta entonces.
2 pesos en 3 horas estaba más que bien, sobre todo en esta época de paro. Es tiempo de zafra. Siempre había el recurso de ofrecerle a última hora a los blancos del ingenio, pero este tiempo muerto se necesitaba mucha suerte para ganarse 2 pesos tan fácilmente. Y la mujer no había regateado. Tal vez hubiera podido pedirle un poco más. Cirilo Villamán mordió la colilla apagada del cigarro y lo trasladó de uno a otro extremo de la boca con un movimiento lateral de los labios fruncidos. Estaba sentado en un cajón ocupando uno de los 4 lados de la improvisada mesa de dominó. Sobre la tosca tabla colocada horizontalmente sobre un barril, las fichas formaban una letra L negra punteada de blanco, mientras chupaba maquinalmente el cigarro sin lumbre. Cirilo colocó ruidosamente, casi con rabia, una pieza en el extremo de la hilera que se extendía sobre la mesa. Cuadré a 5, se dijo. Hay 4 5 en juego. Yo tengo el doble, pero mi frente salió a 5 y dio después otro. Debe tener por lo menos uno más. Aunque me maten el doble, le doy un pase a este de mi derecha y le abro juego al frente. Estaban en el patio de la bodega, protegidos del sol por el ramaje tupido del mango que extendía su follaje sobre las 4 cabezas inclinadas hacia la mesa de juego. Las tardes de los lunes era de poco movimiento en el negocio y para Cirilo constituía ya una costumbre llenar aquellas horas llenar aquellas horas muertas organizando la mesa de dominó, aparte del hecho de que 3 de los tercios eran siempre los mismos, horas circunstancias jamás variadas en aquellas sesiones. El bodeguero y su frente ganaban siempre, porque Cirilo Villamán no era hombre que dejara las cosas al azar. Es la primera vez que se equivoca, pensaba Pedro Balbuena, en tanto se dirigía a la parada de autobuses, 3 años recibiendo su sueldo cada mes a través de aquella rejilla, y era hoy cuando comprobaba el primer error. Pero, ¿por qué no había devuelto los 2 pesos como fue su primera intención? A Pedro le gustaba analizar sus propios actos y sentimientos, y ninguna ocasión más indicada para hacerlo que aquellos largos recorridos en el autobús que lo transportaba diariamente desde la fábrica hasta su casa y de las afueras de la ciudad. Aunque su primer impulso había sido devolver el dinero, algo le impidió llevar a cabo su propósito. Fue como si una fuerza extraña hubiese detenido su ademán, pero él sabía que ningún acto humano se produce por sí solo, que aun lo que aparentan ser más impulsivos tienen una causa oculta que puede siempre descubrirse. Y nada le placía más a Pedro que hallar esa razón de ser escondida y que esa escondida y misteriosa. Y nada le placía más a Pedro que hallar esa razón de ser escondida y misteriosa. Evidentemente, ni el cajero ni ningún otro de los presentes se había percatado de lo sucedido. Nadie tampoco observó su gesto trunco al acercarse de nuevo a la ventanilla. Ninguna persona podía, pues, acusarlo de haber dispuesto de aquellos 2 pesos. Pedro se sonrió imperceptiblemente. Aquella impunidad le proporcionaba una sensación de íntimo bienestar. Cuando se comprobara la falta del dinero, se movilizaría todo el departamento de contabilidad de la fábrica. Se revisarían una y otra vez las nóminas, se contaría y recontaría el efectivo en caja. Tal vez fuera necesario trabajar hasta la noche. Cerró los ojos y se acomodó mejor en el asiento del autobús, ampliando la sonrisa que jugueteaba en su rostro. Le pareció ver encendidas las bombillas de la oficina y a los empleados en camisa, sudorosos, inclinados sobre los libros y las máquinas de sumar, tratando inútilmente de descubrir el destino de aquellos 2 pesos.
José Cambronal, en cuclilla, bajo el sol inclemente que castigaba su espalda desnuda, se ensañaba contra la hierba crecida. Después de una hora de trabajo, había logrado avanzar hasta casi la mitad del terreno. Probablemente acabaría antes del término que se había fijado. El secreto era no parar ni un momento. Si lo hacía, el cansancio llegaba de golpe y le llenaba de dolores la espalda y la cintura, agarrándole los brazos. Pero mientras siguiera así, golpeando sin cesar con el machete, no sentía la fatiga y le parecía que su brazo no era parte de su cuerpo, sino algo independientemente que se movía por sí solo, como dotado de vida propia. Él mismo se sentía en este instante como una máquina movida por un impulso extraño a su voluntad, aunque a veces creía estar oyendo los gritos de los niños. Sus hijos tenían varias formas de llorar y José sabía distinguirlas muy bien una de otras. Había los gritos, había los gritos de rabia que eran agudos y largos como la sirena del ingenio. Había los del dolor más cortos y graves, y había los otros roncos, profundos, interminables, los gritos de hambre. José no podía oír estos últimos, simplemente no podía. Esa madrugada lo había despertado a aquellos gritos. Comenzaron suavemente, como murmullos, se hincharon luego hasta ser como aullidos, y luego bajaron de nuevo hasta convertirse en una especie de estertor. No soportó mucho tiempo, se tiró del catre, se puso a oscura el pantalón y la camisa, afiló brevemente el machete en la piedra de amolar y salió a la carretera sin tomar siquiera un jarro de agua, con las manos abiertas y las palmas boca abajo sobre la mesa, con las manos abiertas y las palmas boca abajo sobre la mesa, Cirilo entremezclaba las fichas para iniciar una nueva partida. Había ya jugado 5 y seguramente aquella sería la última para el infeliz que estaba sentado a su izquierda. Ya no daba para más. A 25 centavos por partida, las ganancias sumarían 1,5 pesos. Claro que había que reducirlas a la mitad, porque la parte de Pepe había que reembolsársela después que el otro se fuera. Pero así y todo quedaban 75 centavos que repartidos entre los tres tocarían a 25 por cabeza. No había estado mal la tarde. Cirilo se asombraba de que nadie hubiera ni siquiera sospechado del truco que empleaba en el juego, y sin embargo, lo hacía frente a las narices de todo. El sistema en sí era sencillísimo. Lo único necesario era cierta habilidad manual y mucha práctica. Él necesitó meses para dominarlo a la perfección. Todo estaba en la forma de voltear y colocar las fichas después de cada partida, agrupándolas por pinta y mezclándolas con cuidado, sin separar los grupos uno de otro. Cirilo sabía, al comenzar el juego, cómo estaba compuesta la mano de cada uno de los jugadores con un 80% de exactitud. Con eso y una serie de señales secretas cuidadosamente ensayadas, no se podía perder. Había practicado el sistema con su compadre Pepe y el muchacho que le ayudaba en la bodega, y para los tres aquella ya constituía una fuente regular de ganancia segura. Cirilo clasificaba a los clientes en diferentes categorías, pero prefería trabajar al vicioso. Esta especie no le costaba esfuerzo alguno. Ellos mismos se colocaban voluntariamente dentro de la trampa. Bastaba que se sentaran los tres a la mesa de juego. El tipo se acercó, el tipo se acerca, se detiene, se detiene tras uno de ellos y comienza por obenquear. Luego pide un lugar y una vez allí, nada ni nadie es capaz de desprenderlo de la mesa hasta haberse dejado desplumar el último centavo. Cuando las cosas sucedían de ese modo, Cirilo se sentía como un pescador que ha cogido un pez sin usar carnada. Claro que a veces surgían problemas, porque este tipo de individuos suelen pedir crédito,
En este punto era necesario parar, y en ocasiones esto costaba trabajo y alguna violencia. A Cirilo no le gustaba la violencia. En los casos en que las circunstancias la hacían indispensable, intervenía Pepe, pero estas situaciones críticas no eran frecuentes. Lo corriente era ver al hombre registrarse una vez más los bolsillos, ponerse en pie tranquilamente y largarse sin decir nada. Cuando Pedro Balbuena había ya abandonado el autobús y se acercaba con paso rápido a su casa, vio la espalda desnuda del hombre oscuro agachado en el jardín. Sintió un súbito desagrado y reprimió un gesto de impaciencia. Otra vez Adela tirando los cuartos, se dijo. En este punto, su mujer era completamente irresponsable. Parecía no haber conocido jamás el valor del dinero y lo malgastaba en una forma que lo indignaba. Pedro no podía soportar su hábito de comportarse como si fueran ricos. Pasó junto a José sin mirarlo, y tan pronto la puerta giró sobre sus goznes, interpeló a la mujer que venía a su encuentro. ¿Qué hace ese hombre en el patio? Ella se detuvo bruscamente. La hierba estaba muy alta, a pesar de que me has estado prometiendo ocuparte de eso cada semana, nunca lo has hecho. No podía esperar más. Sabe muy bien que no puedo tolerar el abandono y el descuido. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Le interrumpió él. Lo encontré por 2 pesos, dijo ella, con un hilo de voz. Eran sin duda, Era, sin duda, realmente curioso. 2 pesos, precisamente. Se asomó a la ventana y preguntó en voz alta, 2 pesos para... 2 pesos para nada, 2 pesos nada más que por cortar esa hierba. José Cambronal estaba dándole los toques finales a su labor junto a la alambrada en que remataba el patio. Amontonaba la hierba recién cortada para facilitar su quema. Después de preparar el último montón, se puso la camisa y se dirigió hacia la casa. Sentía los riñones destrozados y la mano hinchada apenas podía sostener el machete. Ya terminé, doña, dijo mientras subía lentamente los escalones que conducían del patio a la cocina. Adela se dirigió a su marido. Anda, Pedro, dale 2 pesos a ese hombre. Sin mirarla, Pedro se asomó de nuevo a la ventana. Hubiera deseado que algo estuviese mal, que el trabajo adoleciera de algún defecto que pudiera echarle en cara a aquel hombre, pero todo parecía estar bien. La hierba había desaparecido por completo y en el fondo del patio se alzaba 5 montones de desbrozo perfectamente alineados y de igual tamaño. Introdujo la mano en el bolsillo y sacó el fajo de billete. No era precisamente este el destino que él hubiese deseado darle a aquellos 2 pesos, pero no había otra alternativa. Separó 2 billetes del resto y se los pasó al hombre que lo observaba en silencio. Aquel resultó ser un caso normal. No hubo contratiempo alguno. Una vez finalizada la partida, el hombre se puso en pie, se despidió con una frase ininteligible y se marchó tranquilamente. Cirilo sabía que las cosas iban a suceder así. Él conocía a la gente. A veces le bastaba una mirada para saber de antemano cómo reaccionaría una persona. ¿Dónde habría llegado si hubiese estudiado? Pero él no tuvo tiempo de ir a la escuela. Siempre hubo otras cosas más importantes que hacer desde que era niño. Por ejemplo, trabajar como un burro de sol a sol, mientras el viejo se emborrachaba tranquilamente en la casa. Pero, después de todo, no le pesaba. El contacto directo con la vida y las dificultades que tuvo que vencer le enseñaron desde muy temprano más de lo que hubiera aprendido en cualquier escuela, sobre todo en lo que se refiere a conocer a la gente. En ese aspecto, Cirilo se consideraba el mejor. No solo, no solo no, con- no solo no conocía a nadie capaz de engañarle, sino que se consideraba a sí mismo capaz de enredar a cualquiera. Había encendido de nuevo la colilla del cigarro y estaba en aquel instante apoyado en el mostrador de la bodega.
mirando hacia la carretera por la puerta entreabierta. Un hombre venía acercándose rápidamente por la orilla, aunque antes de distinguir sus facciones, lo conoció por la forma de caminar. Era José Cambronal, el negro que vivía con caridad. El negro que vivía con caridad. Entrecerrando los ojos y expulsando una nube de humo por la boca, Cirilo se entregó con fruición a su manía de adivinar los actos y pensamientos de la gente. Viene con el machete y son ya las 2:30 de la tarde. Debe haber encontrado algún trabajo hoy, porque de lo contrario habría vuelto a comerle la comida a Caridad. Antes a comerle la comida a Caridad. Estuvo chapeando porque tiene las rodillas de pantalón sucias y húmedas. Viene cansado, sin duda, porque cojea un poco al andar y camina sin mover casi los brazos. Probablemente está loco por beberse un trago de ron. Por eso apuró el paso tan pronto vio la bodega abierta. Y debe tener en el bolsillo algo así como 1,5 pesos, tal vez 2. Solo tendré que dejarlo beber un trago y con una pequeña insinuación lo haré sentarse a la mesa de juego. Una manito nada más, mientras te lo bebes tranquilamente, José. Una vez más, Cirilo tuvo razón. Media hora más tarde, exactamente a las 3, cuando Pedro Balbuena repetía en la casa una vez más a su mujer que, a pesar de todo, aquel trabajo no valía 2 pesos. José Cambronal abandonaba con paso lento la bodega, presa de un cansancio infinito. Cirilo, con una sonrisa en los labios, cerraba el cajón de madera del mostrador donde quedaban, bien acondicionados con los demás, 2 billetes crujientes de a peso. Y 300 metros más abajo, al borde de la carretera, en un rancho de yagua y cana, el grito ronco de 2 niños desnudos crecía interminablemente bajo el cielo indiferente y gris de alto cerro que se tiende por igual sobre la casa de Pedro Balbuena, la bodega de Cirilo Villamán y el rancho de José Cambronal.